Buenos días, bienvenidos a más un webinar de Shure. Mi nombre es Adinaldo Neves y hoy vamos a hablar de principios básicos de radiofrecuencia. Un poquito de las propiedades básicas de radiofrecuencia. La radiofrecuencia es obviamente la parte más importante de la microfonía inalámbrica y es la responsable por la transmisión a través de la atmósfera, del aire, de los señales de audio que estamos utilizando. Para eso se utiliza un proceso que se llama modulación y desmodulación. Y existen varios tipos, la verdad, de modulación y desmodulación. En nuestro caso, la mayoría de los micrófonos análogos utilizan una modulación FM, que es muy parecida con lo que utilizamos en la radio comercial. Cuando estás en el coche y estás escuchando una radio, son modulaciones en FM. La propiedad de una onda de RF, que es una onda muy parecida con la de audio, y muchas de las propiedades son parecidas, pero hay detalles muy importantes que la hacen la diferencia. La velocidad de propagación son 300.000 kilómetros por segundo, o sea, es la velocidad de la luz, muy diferente de la velocidad de propagación del audio, que son 340 metros por segundo. No solamente es mucho más rápido, pero también es una componente muy importante cuando hablamos de cálculos de longitud de onda, como vamos a ver en un ratito más. La frecuencia, de la misma manera de audio, es medida en hertz y es cuántas veces la onda se repite en un segundo. La gran diferencia es que trabajamos con frecuencias mucho más elevadas. En audio trabajamos de 20 Hz a 20 kHz, o sea, de 20 ciclos por segundo a 20.000 ciclos por segundo. En la onda electromagnética existen variadas frecuencias, pero lo que utilizamos para los micrófonos inalámbricos está normalmente en el rango de UHF, que son 470 MHz, o sea, 470 millones de ciclos por segundo, hasta 700 MHz o hasta 2.4 GHz, que serían 2.4 billones de ciclos por segundo, o dependiendo de dónde están ustedes, 2.4 mil millones. La longitud de onda, que también es una característica de los señales de audio también, es el tamaño físico en metro de la onda, ¿no? Es un poco raro porque como no la vemos, ¿cómo puede haber algo físico, no? Pero sí existe. Y es extremadamente importante saber la longitud de onda para mejor ubicar las antenas y tener el mejor rendimiento de su sistema inalámbrico. Esa longitud de onda es en metros y en la próxima diapositiva vamos a ver cómo la calculamos. Y la amplitud es determina potencia, o sea, es el eje Y de la señal, o sea, sería el pico máximo comparado con el cero. Y esa te determina por la potencia de transmisión y disminuye mientras se alejas. O sea, si estoy cerca de la antena transmisora, la amplitud es una. Si estoy 10 metros lejos, es otra. Si estoy 100 metros lejos, es otra. Esta es una ecuación muy importante. Yo sé que a nosotros no nos gustaba mucho la matemática, pero esta es una ecuación sencilla que nos ayuda
a ubicar mejor nuestras antenas y tener un mejor rendimiento de nuestro inalámbrico. Básicamente, las componentes son C, que es la velocidad. Entonces, como vimos, 300.000 kilómetros por segundo o 3 veces 10 elevado a octava. La longitud de onda y la frecuencia. O sea, podemos decir que la longitud de onda es directamente proporcional a la velocidad, pero la velocidad es una constante, no se cambia. Y la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces, cuanto más alta la frecuencia, más pequeña la longitud de onda. ¿Cómo trabajamos en millones de metros y trabajamos en millones de hertz? Básicamente, uno cancela el otro matemáticamente y la ecuación se queda muy sencilla. Se queda que la longitud de onda L es igual a 300 por la frecuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tomamos 300 MHz como un ejemplo, ahí en el gráfico que está abajo, 300 dividido por 300 me da 1, ¿ok? Entonces tenemos 300 dividido por la frecuencia en megahertz. ¿Ok? Entonces 300 dividido por 300, 1, o sea, 1 metro de longitud de onda. ¿Ok? Que es muy diferente de la longitud de onda del audio en términos de frecuencia. ¿Por qué? Porque en el audio utilizamos la velocidad de propagación del audio y no la velocidad de la luz. Entonces, para una misma longitud de onda, tenemos frecuencias completamente distintas. Por ejemplo, 1/3 de metro en audio, o sea, 33 centímetros, es cerca de 1 kHz. En radiofrecuencia, como ven ahí, 1/3 de metro son 900 MHz. Entonces, asumimos que un promedio de los inalámbricos, como la mayoría de los inalámbricos trabajan, de 470 hasta 698, que es la banda más normal de uso, sería los canales de UHF del 14 al 50 o al 51. Entonces, tenemos que un promedio de la longitud de onda está como medio metro. Entonces, para lo que hablamos hoy, vamos a pensar que tenemos una longitud de onda de medio metro. ¿Okay? Un truco interesante para saber la longitud de onda, si tenés un inalámbrico de los que viene con la antena grande, la antena de media onda, ¿no? Que sería la serie QLXD, la serie ULX, la serie UHF-R, viene con una antena que es más gordita cerca del conector y después es más delgadita. Esta antena es una antena de media onda, o sea, es mitad de la longitud de onda. Ojo que los inalámbricos tienen un rango de frecuencia, o sea, una banda de frecuencia. Entonces no es fija en una específica longitud de onda, pero es un promedio. Si quieres saber la longitud de onda, mira a tu antena y dobra el tamaño. Si tenés un inalámbrico más sencillo, como un BLXR, un SLX, esto viene con una antena de cuarto de onda. Entonces tiene que multiplicar por 4 para saber la longitud de onda. Si les pido disculpas por la señal de audio se cortar, no estoy en la oficina, entonces probablemente tengo algunas debilidades de internet. Estoy hablando más despacio para que sea un poco más fácil la transmisión. La propagación. Entonces ya vimos que tenemos una cierta longitud de onda. Y eso es muy importante cuando hablamos de propagación de ondas electromagnéticas.
El objetivo es que vamos de un punto A a un punto B, siempre. Para que eso ocurra bien, la antena transmisora tiene que ver la antena receptora. O sea, hay que tener una línea directa, sin obstáculos. Los obstáculos para RF son obstáculos conductores de electricidad. Entonces son metales o, por ejemplo, nosotros, ¿no? Material orgánico, porque la sal, la agua con sal, es conductora de electricidad. Y también tenemos los minerales y todo lo que tenemos de nosotros. Los obstáculos pueden absorber o pueden reflejar las ondas electromagnéticas. La longitud versus obstáculos. Caso una onda electromagnética encuentre un obstáculo, como hablamos por ejemplo de metal, y este obstáculo es más pequeño que la longitud de onda, la señal pasa por el obstáculo sin problema ninguno. O sea, es como si el obstáculo no existiese, porque es más pequeño que la longitud de onda. Es más o menos como si ponemos la mano a frente de un subbajo. ¿No? Esto no va a cambiar nada cómo se propaga la frecuencia de los graves, porque nuestra mano es mucho más pequeña que la longitud de onda del grave. En el otro lado, si tenemos un obstáculo que es mayor que la longitud de onda, la radiofrecuencia se refleja y crea una zona de sombra, una zona donde no hay recepción directa de la antena. Para los que trabajan con televisión o escenarios donde se usan pantallas de LED, tela plana de LCD o de LED, eso es fantástico para bloquear RF, ¿no? Si tenés una antena atrás de una pantalla, te va a ser un problema grande. ¿Y cómo trabajamos cuando son aperturas? Si la apertura es más pequeña que la longitud de onda, el RF no pasa, no importa cuántas aperturas tengamos. Y en el otro lado, si la apertura es mayor que la longitud de onda, el señal se propaga por la apertura. Eso es demasiado importante en ubicación de antena. Y para darles un ejemplo de este efecto, tenemos en la casa el horno de microondas. Y las microondas son radiofrecuencia. Y dentro del horno de microondas las paredes son todas de metal. Entonces lo que pasa es que el microondas se refleja en todas las paredes y calienta la comida. Pero la puerta tiene un cristal y el microondas pasa por el cristal sin problema ninguno. ¿Por qué no me quema la cara entonces? El tema es que atrás del cristal hay una malla con perforaciones y el tamaño de estas perforaciones es más pequeño que la longitud de onda del microondas, pero es mucho mayor que la longitud de onda de la luz visible. La longitud de onda de la luz visible está en el rango de los nanómetros. Es de 400, más o menos de 400 a 700 nanómetros, que sería 1 con 9 ceros antes, o sea, es muy pequeño. Y entonces, como hay una lámpara dentro del microondas, esa luz pasa por la malla sin problema ninguno y podemos ver lo que hay dentro. Pero el microondas no pasa por la malla y se refleja para adentro y ayuda a cocinar el alimento. Ese es exactamente el mismo efecto. Y hay un par de ejemplos que se encuentran en todos los escenarios que ya te van a ayudar a ubicar mejor las antenas.
Uno de ellos es la mayoría de los escenarios de música. En el medio del escenario tenemos una batería. ¿Y qué es la batería? Sino un montón de soportes de metal, que normalmente están alejados, no están muy alejados, ¿no? No tienen mucho espacio entre el soporte del platillo y el soporte de la tarola, ¿no? Y la verdad, los propios platillos. Entonces, es muy difícil para la radiofrecuencia pasar por la batería. Entonces, ¿cuál es la opción? Si tengo que agarrar la señal de un transmisor inalámbrico que está del otro lado de la batería o enviar una señal inalámbrica para un monitor, un in-ear de un músico que está del otro lado de la batería, el ideal es que la antena esté alta, esté elevada, para que tenga una visada que pueda ver el receptor o el transmisor que está del otro lado de la batería por arriba de la batería y no a través de la batería. Porque si es a través, la señal no lo llega donde tiene que llegar. ¿Ok? Este es un espectro de las ondas electromagnéticas con variación de frecuencia y variación de longitud. Como dijo ahí, está el espectro de la luz visible, que también cambia con los colores, ¿no? Entonces, la parte más azul o la parte más roja. Estamos el ultravioleta, el azul, que empieza justo después del ultravioleta, que debe ser como 420 o algo nanómetros. Y el rojo son 650 más o menos nanómetros. En los 700 ya empezó el infrarrojo. Esto representa el espectro de radiofrecuencias. Y para nosotros que trabajamos con inalámbrico, podemos utilizar toda la área que está en blanco. O sea, no hay ningún espacio para utilizarlo. Nosotros tenemos que compartir el uso del inalámbrico con otras aplicaciones. ¿Cómo es mucho mejor compartir el RF con aplicaciones que son constantes, que siempre están en el mismo lugar? Es mucho más fácil compartirlas con las televisoras. Porque las televisoras, el canal siempre está en la misma frecuencia, siempre está prendido. Entonces no tengo riesgo de poner un micro en una frecuencia y que me aparezca una interferencia, ¿no? La interferencia está siempre allá y lo que tengo que hacer es no ubicar mis frecuencias en la misma frecuencia de un canal de televisión. Cuanto más baja la frecuencia, más lejos llega la señal. Pero tengo más ruido y necesito una antena más larga. Acuérdate que la longitud de onda aumenta cuando se baja la frecuencia y la antena es proporcional, el tamaño de la antena es proporcional a la longitud de onda. Entonces, si te acuerdan de las antenas de televisoras VHF para sintonizar el canal 5 o el canal 4, las portátiles tenían una antena telescópica muy grande que tenían como, no sé, un metro y pico, porque sintonizaban frecuencias mucho más bajas que el UHF. Pero agarrábamos las señales muy lejos. Ya la tele UHF utiliza una antena más pequeña, pero ya no agarro señales tan lejos. Eso es básicamente lo que pasa también con, por ejemplo, el Wi-Fi, que es una frecuencia mucho más alta. Utiliza una antenita bien pequeña, pero la señal tampoco llega a distancias muy lejos. Entonces hay un promedio que es muy valioso. Este rango de espectro que va de 300 MHz a 3 GHz es la parte donde tengo un buen promedio de distancia y practicidad de la antena. A mí me encantaría tener un celular que no cortase,
¿no? Estoy caminando en la calle y mismo que la antena esté aleja, sigo hablando. Pero no me gustaría tener un celular con una antena de medio metro. No es ni un poco práctico. Entonces, este rango es el rango más valioso. Lo que la mayoría de los gobiernos están haciendo hoy, ¿por qué las compañías de celular necesitan de más banda de espectro? Tienen mucha plata para pagar una renta de un espacio y las televisoras digitales son mucho más eficientes. Todos los países que están cambiando la transmisión de televisión a digital están liberando un rango que son los canales altos normalmente, del 51 al 69, que es lo que llamamos la banda de 700 MHz, y vendiéndola a los celulares. Y así dejando que sean no solamente prohibidas para el uso de inalámbricos, pero que sea muy difícil utilizar inalámbricos. ¿Por qué? Porque las torres las vemos. Si hacemos un barrido, nuestro equipo no va a ubicar frecuencias en la misma frecuencia de las torres de los celulares. Pero lo que no vemos son los celulares independientes. Entonces, ubico mi micrófono de mi cantante o del pastor de la iglesia en una determinada frecuencia y cuando uno le va a accesar su Facebook, se corta el micrófono. Entonces, es muy complicado utilizar una banda, mismo en los países que no sean prohibidas, pero ubicarse cerca de los celulares. Para que sepan mejor por qué eso, por qué la diferencia de la tele digital y la tele análoga, es que la tele análoga, cuando salió en los años 50, como los transmisores no eran muy eficientes, había una ley de que no se podían tener dos canales seguidos. Entonces, si tenía el canal 14 UHF, no podía tener el canal 15 en la misma ciudad. Entonces tenía el 16. Entonces, y en otra ciudad que está, no sé, 50 kilómetros, ya tenía el 15, pero no tenía ni el 14 ni el 16. ¿Cierto? Exactamente para que uno que estuviera ahí en el medio de las dos no agarrarse lo que llamábamos los fantasmas de los otros canales, ¿no? La tele digital no tiene este problema. La tele digital es mucho más eficiente. Entonces, puedo tener todos los canales seguidos. Hay lugares donde tenemos como 6, 8 canales pegaditos. Entonces, se puede compactar los canales y te sobra más espacio para vender a los celulares. Y para nosotros es peor todavía, porque en un canal análogo, mismo que tuviéramos que ubicar una frecuencia en el medio de un canal análogo, todavía funciona. En un canal digital ya no, porque el canal análogo tiene un espacio entre las dos subportadoras, la subportadora de video y la subportadora de croma, de 3.5 MHz, donde puede ubicar varios micrófonos. Ya el digital no, el digital es un bloque que no hay espacio ni uno para los inalámbricos. Por eso es cada vez más importante conocer radiofrecuencia y saber cómo ubicar sus micrófonos en la frecuencia cierta. Porque la distancia que se consigue es totalmente relacionada con la frecuencia que estamos. Cuanto más limpia la frecuencia, más lejos voy a llegar con mi micrófono. Históricamente, estas son las bandas que utilizamos para los micrófonos. El VHF, el UHF, algo de los 900 y algo de 2.4. El 2.4 era una buena alternativa mientras el Wi-Fi no era tan popular. Hoy, con la gran popularidad del Wi-Fi, está cada vez más difícil usar micrófonos en el rango de 2.4. Antenas.
Las antenas son algo un poco como un vudú, ¿no? La gente sabe que existe y que necesitamos, pero en verdad no sabemos muy bien cómo funciona. Las antenas son elementos resonantes. Cuando llegan a una determinada frecuencia, y que depende de sus cualificaciones físicas, la antena más o menos como que vibra en esta frecuencia. No es una vibración física, pero es una resonancia y eso genera una corriente. Hay una corriente que se genera muy pequeña entre los polos de la antena, pero eso es suficiente para que podamos amplificar eso y tener nuestro señal. Y esto ya es una técnica muy antigua, ya tiene como, no sé, casi 200 años. Importante para nosotros es saber tipos de antena. Ahí en la foto tengo 3 tipos de antenas omnidireccionales. La chiquitita, que es la omnidireccional de cuarto de onda. La mediana, delgadita, que es la omnidireccional de media onda. Y la gordita, que es la omnidireccional de media onda de banda ancha. ¿Por qué de banda ancha? Porque las otras dos tienen un rango, trabajan en el rango de frecuencia de su micrófono. Y no, no tiene banda tan ancha. Una banda angosta es normalmente 30 MHz, 60 MHz. Entre las antenas de media onda, de las antenas omnidireccionales, hay una calificación muy importante entre las antenas de un cuarto, que son las chiquititas, y las antenas de media onda. La antena de media onda es una antena completa. Tiene digamos que la parte negativa y la parte positiva de la antena. La antena de cuarto de onda, que es más chica y más delgadita, tiene solamente la parte positiva de la antena. Lo que sería la parte negativa es el chasis del equipo. Entonces, cuando le pongo un cable entre el chasis y la antena de media onda funciona perfectamente. Pero en la antena de un cuarto de onda, lo que estoy haciendo es alargar la parte negativa de la antena. Y alargando una antena, yo estoy bajando la frecuencia de sintonía. Entonces, no es recomendable poner un cable entre una antena de un cuarto de onda y el receptor. No hay problema ninguno de cambiar la antena a una antena de media onda, pero sí es importante cambiarlo cuando se pone un cable. Entonces, si tenés una SLX, por ejemplo, una iglesia, tenés una SLX o un BLXR en la salita al lado del templo principal, que es cerrada y está dentro de un rack cerrado por un tema de seguridad. Bueno, la antena va a tener mucho trabajo de agarrar la señal que viene del micrófono del pastor o del cura. Lo que teníamos que hacer es hacer un hueco en la pared, agarrar un buen cable de RF de 50 ohms, ponerlo para el otro lado de la pared y poner una antena de media onda. Estas antenas de media onda no son caras, son antenas económicas y puedes comprarlas de su distribuidor Shure. Y le ayuda inmensamente en este tipo de aplicaciones donde los receptores están en otro salón, pero cerca del salón donde está el micrófono. ¿Okay? Una otra cosa importante de las antenas omnidireccionales es que tiene 2.14 dB de ganancia teórica relativa a una antena isotrópica. La antena isotrópica, esa que tiene este nombre raro, es un modelo matemático, no es una antena. Entonces, básicamente es una referencia. Como dB siempre tiene que tener una referencia, entonces ese es dBi, que es dB relacionada a la antena isotrópica. Las antenas direccionales pueden ser log periodic o circular. Y la sensibilidad aumenta en el eje, por eso que son direccionales. El bueno es que puede tener hasta 14 dBi de ganancia en el caso de la circular.
¿Qué significa eso? Eso significa que si estoy al abierto, en un lugar grande, digamos que estoy en un estadio de fútbol, tengo mi transmisor en un gol y tengo el receptor caminando, alejándose del transmisor, en el caso de un in-ear. O al revés, si tengo el receptor y el micrófono está caminando. Con una antena direccional voy a llegar mucho más lejos antes que me corte la señal, porque tengo mucho más ganancia frontal. Entonces, solamente el fato, si no necesito captar de manera omnidireccional, o sea, de manera de todas las direcciones, si yo sé para dónde van a estar mis micrófonos o mis monitores, utilizando antenas direccionales, consigo más rango, consigo más distancia antes de que se corten. Y esto no tiene nada que ver con el facto de ser activa o pasiva, porque ese es un otro tema. Una antena es una antena. No hay diferencia entre antenas de transmisión y antenas de recepción. Las antenas activas tienen un amplificador que en verdad me permite compensar la pérdida en el cable. Es para eso que sirve el amplificador. Pero como el amplificador está instalado en la antena, está ubicado de forma que agarre la señal que viene de la antena y envíele al cable. Con eso no puedo más transmitir con él, porque el amplificador no me deja. El amplificador está al revés de un sistema de transmisión. Está ubicado para un sistema de recepción. Entonces, utilizar una antena activa en un in-ear es más o menos como conectar un micrófono a una salida de parlantes de un amplificador. O sea, no te va a funcionar. Entonces, ese es un punto muy importante. In-ears o sistemas de monitor PSM o monitores personales o como se llame, monitores inalámbricos, necesitan antenas pasivas. Pueden ser antenas direccionales o omnidireccionales, no hay problema, pero hay que ser pasiva. ¿Ok? Estos son los patrones polares de una antena omnidireccional. Es algo interesante y es un poco difícil de verlo así, solamente en la pantalla. Pero el gráfico de la izquierda es como si estuviéramos mirando el topo de la antena. Entonces la antena agarra señal en todas las direcciones. El gráfico de la derecha era como si la antena estuviera ubicada con el conector en la parte, el conector en 6 de la tarde y la punta de la antena en mediodía. O sea, la antena ahí en la vertical. Eso en una visión tridimensional es como si tuviéramos una dona, un donut envuelto de la antena. O sea, la antena omnidireccional no capta bien en la punta de la antena. Entonces, si quiere apuntar una antena omnidireccional a un micrófono, apunte la lateral de la antena y no la punta. No lo haga como Harry Potter, ¿no? Apúntele solamente la parte lateral, que es la parte que tiene más ganancia. Yo sé que algunos de estos temas son más complicados de hacerlo en webinario do que son en vivo, ¿no? La antena direccional, esta es una antena log periodic. La manera que esta antena funciona es que es una tarjeta de fibra de vidrio, como las tarjetas electrónicas de circuitos electrónicos, ¿no? Y tiene las antenas son diseñadas con cobre en la tarjeta. Hay una antenita pequeña para arriba de la parte central, como ven en la ilustración. Abajo donde se escribe Shure, hay un hilo central que es el tierra. En la punta de la antena, que es más chiquitita, te sube una antena para arriba y una para abajo. Hay un poquito más para cerca del Shure, te sube una arriba, una para abajo.
Al medio donde está escrito Shure te sube una para arriba, una para abajo. A la izquierda del Shure te sube una para arriba, una para abajo. Entonces es un grupo de antenas. Se llama log periodic porque el espaciamiento entre ellas es logarítmico. De forma que la señal que viene por la parte más pequeña de la antena, que sería la frente de la antena, se combina de una manera positiva con las otras antenas, lo que hace que la señal aumente de intensidad. Y por otro lado, la señal que viene por la parte trasera, la parte más larga de la antena, tiene una interferencia destructiva con las otras antenas. O sea, la señal disminuye de tamaño, de amplitud. Eso hace con que tengamos mucho más ganancia en la frente de la antena, de 5 a 7 dB de ganancia. Lo que significa que eso comparado más con una antena unidireccional, en la misma aplicación, por ejemplo, a campo, en línea directa, en una buena frecuencia, voy a llegar al doble de la distancia utilizando una antena direccional do que llegaría utilizando una omnidireccional. Entonces, si estoy en el campo, en una línea directa con el micrófono y con una omnidireccional consigo, no sé, 100 metros de distancia, con una direccional voy a conseguir 200 metros. ¿Ok? Eso en condiciones ideales. La antena direccional helicoidal es una antena muy angosta, es una antena de 60 grados de cobertura, o sea, se puede apuntar bien la antena y tiene una polarización circular. Esta polarización circular me ayuda porque la transferencia de energía de una antena sigue su polarización. Entonces, digamos que tenga un in-ear con una antena sola, como un PSM 900. Si estoy transmitiendo con una antena omnidireccional, el ideal es que la antena del receptor esté en la misma dirección de la antena del transmisor. Entonces, si está en la vertical, que la de transmisor esté en la vertical. Si está en la horizontal, que la de transmisor esté en la horizontal. Con la helicoidal no tengo tanto este problema, porque como la polarización es circular, yo tengo un promedio y no hay problema si tengo el receptor en la horizontal o en la vertical. En el caso del PSM 1000, que tiene dos antenas, ya es una otra cosa porque utiliza sistema de diversidad. La direccional la antena helicoidal es la preferida para los in-ears, para larga distancia, digamos para más que 20-30 metros de distancia, porque se puede apuntar, tiene una buenísima ganancia, como de 9 hasta 14 dBi de ganancia frontal, entonces te da casi que 3 veces la distancia de una omnidireccional. Entonces, pero es una antena que para ambientes pequeños es muy fácil de que el micrófono esté fuera de la cobertura de la antena porque es una cobertura muy angosta. ¿Okay? Un punto importante, y muchas veces mucha gente no tiene eso muy definido, es cuando los micrófonos cortan. Es toda una relación señal-ruido. Entonces yo tengo la amplitud de la señal de audio, ¿okay? De la señal de transmisión, mi portadora, comparado con el ruido. ¿Qué es el ruido? Bueno, el ruido puede ser tanto el ruido electromagnético de la atmósfera, que sea muy bajito, como puede ser también un canal de televisión, puede ser una pantalla de LED, puede ser un otro micrófono, cualquier cosa que haga con que la distancia entre el pico de mi portadora hasta el piso disminúa. ¿Ok? Como la amplitud de la portadora disminuye con la distancia y el ruido no. Bueno, depende mucho de la fuente del ruido, pero normalmente el ruido no. Cuanto más me alejo el micrófono, peor va a ser mi relación señal-ruido. Hasta que el circuito de squelch, que es el muteo, se da cuenta de que no hay más señal bueno para trabajar y corta el micrófono.
Entonces, un punto importante es que si tenés un corte de micrófono, la mejor cosa que puede hacer y que va a ser más efectiva es encontrar una frecuencia más limpia. ¿Por qué? Porque si cuanto más sucia la frecuencia, peor va a ser la relación señal-ruido, más cercano se va a cortar el micrófono. Entonces, esos son puntos muy importantes. Y en términos de múltiples micrófonos, ¿ok? Los propios micrófonos generan interferencia en la forma de intermodulaciones. Eso es un tema para otra charla, pero es importante que todas las frecuencias sean compatibles. ¿Ok? Para eso tenemos una herramienta buenísima en el sitio que se llama el Wireless Workbench. Vamos a tener webinarios solamente sobre Workbench, que es un software para calcular frecuencias compatibles, ¿no? Y hacer toda su coordinación de frecuencia. Él hace mucho más do que encontrar frecuencias compatibles, pero hace toda la parte de coordinación de frecuencia, que es muy importante cuando utilizamos múltiplos inalámbricos. Y una cosa interesante del Workbench, que es diferente de cualquier otro software del mercado, calcula también de la competencia. ¿Por qué? Porque para hacer una buena coordinación de frecuencia, tengo que saber todos los datos de todos los micrófonos que son utilizados. Entonces, si utilizamos un micrófono de la competencia también, tengo que saber cómo funciona este micrófono de la competencia. Y además es gratis. Entonces no hay mucho por qué no tener, ¿no? Se va al sitio de Shure y lo busca por Wireless Workbench o WWB y hay un enlace de descarga. Y el software trabaja tanto en Mac como en PC y es gratis. ¿Okay? Yo sé que este tema de RF es un tema complejo. Tenemos nuestros seminarios avanzados de RF y ya lo hicimos en varios países. Nuestros distribuidores también siempre hacen buenos seminarios de RF. Les invito a que contacten a nuestros distribuidores y le pidan que les inviten a los webinarios, a los seminarios reales y a las demostraciones de producto, que te ayuda mucho con eso. Ahora voy a abrir a contestar ya algunas preguntas que tenemos acá. También, si necesitan una ayuda un poco más detallada, tiene un proyecto que quieres o un problema específico que quieren discutir, esta es mi dirección de correo electrónico, neves-adinaldo@shure.com, y pueden mandarme un email directo. Manuel pregunta si la línea nueva de Shure funciona a 2.4. Tenemos una línea que funciona en 2.4 que es la línea GLXD. No es tan nueva, ya tiene como dos años probablemente, pero sí trabaja en 2.4. El número máximo de micrófonos son 4 y en condiciones muy ideales, como si no hay Wi-Fi, podemos llegar a 8. Pero son micrófonos fantásticos para una banda, para un músico, 2 o 3 micrófonos de una banda que se usan en un escenario pequeño, un bar, ese tipo de cosas, pero no tanto para aplicaciones más profesionales. Me pregunta José Vázquez si, dependiendo de la antena, va a mejorar la comunicación entre el emisor y el receptor. Sí, como vimos, si es la antena direccional, tiene más ganancia. Hay que ver también por dónde camina, ¿no? Si tengo una antena direccional apuntada a una parte del escenario, pero quien está con el micrófono va a una otra parte del escenario, puede ser que la direccional no me funcione bien, ¿no? Un ejemplo es si tengo las antenas en mi consola de sala y el talento o el cantante entra por el teatro, por el público cantando. Entonces a una hora va a estar atrás de la consola. Si tengo antenas direccionales, puede ser que no me sirvan bien, porque no me va a dar una buena ganancia para lo que está atrás de la consola. ¿Sabe que me pregunta Roberto sobre las antenas Yagi? Que yo sepa, las log periódicas no son Yagi, son diferentes, pero tendría que investigar un poquito más. Si quieres, me manda un correo y lo investigo.
Me pregunta Martín si es mejor tener más potencia en el transmisor para aumentar la relación sin el ruido. Eso va a depender mucho. En la mayoría de los casos, más potencia es peor. Porque las intermodulaciones, que no hablamos de ellas hoy, pero son puntos muy importantes, la amplitud de las intermodulaciones es proporcional al cuadrado de la potencia. Entonces, cuanto más potencia, mucho más intermodulaciones voy a tener. Y otro tema es que tengo el riesgo de saturar la entrada del receptor mientras estoy cercano. Y esto genera también muchas intermodulaciones y disminuye la sensibilidad del receptor. Entonces, en teoría la mayor potencia te aumenta la relación sin el ruido, sí, pero solamente en aplicaciones donde estás muy lejos del micrófono y no tiene interferencia. Entonces, en este caso sí, pero normalmente en la mayoría de las aplicaciones yo tengo visto que tengo mejores resultados trabajando con 1 miliwatt do que trabajando con 50 miliwatts. Hasta que necesite aumentar la potencia, tenés mucho mejor resultado ubicando mejor las antenas, escogiendo una mejor frecuencia. Y después sí, si nada de eso resuelve y estás muy lejos de la antena, puede ser que aumentar la potencia te ayude. Me pregunta César, ¿cómo eliminar frecuencias externas que llegan a filtrar en la antena direccional? La mejor manera de evitar interferencia con una antena direccional es poner la parte trasera de la antena para donde viene la interferencia. Sí sé de dónde viene. Por ejemplo, si es una pantalla de LED que sabemos que da mucha interferencia, entonces pones la parte larga de la antena direccional para la pantalla, para que tenga menos amplitud. Infelizmente no tenemos control sobre ruidos o interferencias. Me pregunta César que si las antenas de cuarto de onda y de media onda son omnidireccionales. Sí, todas las antenas de cuarto de onda y media onda son omnidireccionales. Yo voy a poner, déjame ver dónde pongo. Voy a poner acá en el chat el nombre del software. Él es Wireless Workbench, que es WWB. En el sitio de Shure tienes el enlace para bajarlo directamente. Me pregunta Iván, ¿cuál es la diferencia y cómo puedo distinguir de cuarto de onda a media onda cuál es el mejor? La media onda siempre va a ser mejor. La razón que se usa antena de cuarto de onda es porque son más económicas y son más pequeñitas en el caso de ponerlas dentro de un rack, pero que no se aconseja dejar las antenas dentro de un rack de cualquier manera. O sea, la antena de media onda siempre es mejor. Me pregunta Marcelo si cuando tiene un sistema de diversidad se puede agrupar todas las antenas de 1 y todas las antenas 2. Agrupar antenas nunca es una buena idea, porque la antena, a pesar de que muchas se ve como si fuera goma, dentro es metal y cualquier metal cerca de una antena a menos de un cuarto de onda te disminuye la sensibilidad de la antena. Entonces, si pones más que una antena todas juntas, vas a disminuir mucho la sensibilidad. El ideal cuando tienes varios receptores es usar un distribuidor de antena. Sí. Y con tema de diversidad, la antena 1 y la antena 2 tienen que estar un mínimo de 30-40 centímetros alejados para que funcione bien el sistema de diversidad.
Entonces, la mejor solución realmente es un sistema de distribución de antena. Me pregunta Andrés si el software Workbench necesita de un tipo de hardware como interfaz conectada al computador para escanear las frecuencias. Sí, sí necesita. El Workbench funciona sin nada conectado. Si quieres hacer lo que llamamos un cálculo completamente offline, o sea, digamos que tengas sus inalámbricos en su iglesia, entonces pasas la información al Workbench de todas las frecuencias que tiene y le pide para calcular y el Workbench te dice si las frecuencias son compatibles o no. Pero si necesitas hacer un barrido para ver las interferencias que existen en su banda, hay que tener un dispositivo de Shure que tenga conexión por red. Hoy en día el más económico sería el QLXD, pero después el ULXD también tiene el UHFR, el Accent, el Spectrum Manager, que sería la solución más profesional. Hay mucha gente que tiene un Spectrum Manager solamente para hacer trabajos de coordinación de frecuencia y es extremadamente profesional porque es banda ancha y vas a ver todo que está alrededor. Me pregunta Juan Manuel, en términos de usar antenas de micrófonos y de inalámbricos, ¿quién tiene que estar a frente? Depende de la direccionalidad. Si estás con antenas omnidireccionales para los in-ears, o sea, una antena de media onda o una antena omnidireccional, y las direccionales con los micrófonos, apunte la parte trasera de las direccionales para la antena del in-ear. Si estás con una antena helicoidal en los in-ears, apunte a la parte trasera de la helicoidal para los micrófonos. O sea, siempre los micrófonos apuntados para la parte que menos capta, porque los in-ears saturan la entrada de los micrófonos. Entonces, las antenas de los in-ears tienen que estar el más alejada posible y apuntando a la parte menos sensitiva de los micrófonos. Las antenas para micrófonos, me pregunta César si son diferentes las antenas para los in-ears y para los inalámbricos. No, todas las antenas que funcionan para in-ears funcionan para inalámbricos. Hay ciertas ventajas mejores para los in-ears do que para los inalámbricos de ciertas antenas, como por ejemplo la helicoidal. El único es que no se puede usar en los in-ears antenas activas. Es la única cosa. Todas las otras pueden ser usadas en los dos. Eliseo me pregunta si la antena direccional funciona para la serie BLX. Si es un BLX-R, que es la versión en rack, porque el BLX normal no tiene antena externa, entonces las antenas son dentro de la cajita. Entonces no hay cómo poner antenas externas. El BLX-R, que es la versión rack, tiene entrada para antena. Entonces sí, las antenas direccionales son compatibles con el BLX. Hay un detalle que el BLX no funciona directamente con antenas activas porque no le pasa alimentación. Si necesitas usar una antena activa con el BLX, hay una T que te permite poner la alimentación para la antena. Okay, pero ahí depende del número. El ideal es que vea el número de micrófonos, porque si vas a usar más do que dos micrófonos BLX con una antena externa, es mejor que haga la inversión en un distribuidor de antena. Y ahí el distribuidor de antena ya te permite trabajar con antenas activas. Me pregunta José Miguel si en los micrófonos digitales viajan los datos del transmisor al receptor. Depende de los micrófonos. El GLXD sí, que está en la banda de Wi-Fi en 2.4. En el caso de los ULXD y QLXD, no hay un retorno, solamente hay una transmisión del micrófono al receptor. Lo que existe es que es monitoramiento, entonces cuando transmitimos el audio también transmitimos la potencia que está el micrófono,
la ganancia y todo para que eso se pueda ver en el receptor, pero no hay un bidireccional. El único que hace bidireccional realmente es el Axiom. Me pregunta Gustavo si en algún momento va a desaparecer la microfonía inalámbrica. Bueno, esperamos que no. Está cada vez más difícil, sí, trabajar, pero no va a desaparecer, ¿no? El tema es que los equipos están más desarrollados. Eso empuja el desarrollo. Por ejemplo, antes, hace 10 años, cuando se lanzó una serie SLX o más, 15 años, se ponía en un canal de televisión, no sé, 4, 8 micrófonos. Hoy con una serie ULXD yo puedo poner hasta 47 micrófonos en un canal de televisión. Entonces, esto es el desarrollo que está yendo y aprovechando un poquito otras bandas fuera del UHF. Me pregunta Andrés que tienes 5 sistemas SLX sin combinador, todos con las antenas de cuarto de onda, y que hay sitios que le ha cancelado y que ni cambiando la frecuencia se vuelve a funcionar. Bueno, depende del sitio. Si tenés mucha interferencia externa, puede ser que la interferencia te cubra todas las bandas. El SLX tiene un ancho de banda un poco angosto, son 4 canales de televisión y, y depende de dónde estás. Hay lugares en ciudades grandes que los 4 canales de televisión seguidos pueden estar ocupados. Y también te digo que los 5 sistemas sin combinador de antena, imagino que estén en un rack, ¿no? Esto, por cierto, las antenas no están ubicadas de la mejor manera. Entonces, antes de eso, puedes ubicar mejor las antenas para ver si te ayuda, pero si viajas mucho, el ideal sería agarrar un sistema que tenga un ancho de banda más abierto, como un QLXD, por ejemplo, que tiene 10 canales de televisión de ancho de banda. Me pregunta Jorge si cuando utilizamos las UA874, que son antenas log periodic activas, se requiere siempre poner 2. Depende del inalámbrico que estás usando. El ideal es que las antenas sean iguales porque necesitas, a no ser que tenga una necesidad específica de tener antenas distintas, las antenas iguales hacen con que el circuito de diversidad trabaje mejor, ¿no? Eso es principalmente porque si no, si tienes una antena mucho diferente de la otra, el circuito de diversidad siempre va a pensar que una es mejor que la otra y le va a dar preferencia a esta. Y ahí si se corta esta, está mal. Ismael pregunta si es posible combinar antenas direccionales y omnidireccionales en un mismo sistema. Sí es, pero depende también del sistema de diversidad que lo utiliza. En un UHF-R o en un Axient que utiliza el sistema Marcad, no hay problema ninguno. El sistema se arregla con eso y puedes cambiar el tipo de antena. En sistemas que usan cambio de antena como el ULXD, el QLXD, ya es un poco más complicado porque siempre va a dar preferencia a una de las antenas. Es difícil decir la ubicación ideal de antenas direccionales, me pregunta Javier, en un escenario. Si tienes 12 sistemas, probablemente los 12 sistemas, si estás usando antenas direccionales, hay combinadores. Si utilizas solamente 2 antenas direccionales, yo normalmente las ubico al lado de la consola de monitor, apuntadas para el escenario a una altura de más o menos 2,5 metros a 3 metros, depende de cuán alto está la batería, ¿no? Apuntadas las dos para el escenario, alejadas una de la otra de al menos 1 metro.
Eso debe ser un buen punto para empezar. Me dice César de que se pone una antena direccional Shure a micros de otras marcas y se escucha frecuencia de radios móviles. Yo pienso que eso no tiene mucho que ver con la antena, yo pienso que eso tiene más que ver con el cable o con la conexión. Algo está mal. Por supuesto no es la antena. Me pregunta Jean-Paul si cuando conecto un transmisor a un micrófono shotgun estaría perdiendo calidad o frecuencias audibles. El tema, estás probablemente diciendo, el único transmisor que funcione con un shotgun sería un UR3 que tiene Phantom Power para el shotgun. Los otros no tienen Phantom Power, entonces no van a funcionar con un shotgun. Tienes el efecto del compresor, del compounder y del pre-énfasis y de-énfasis, o sea, el timbre se va a cambiar un poco. Por eso que cuando estás del shotgun directamente, pero para la mayoría de las aplicaciones del shotgun no debe ser problema. Nosotros hemos hecho muchos tiros de esquina en canchas de fútbol con shotguns inalámbricos y funciona perfectamente. Me pide Emiliano para explicar nuevamente el tema de las antenas de cuarto de onda y media onda. La antena de media onda es, como ves, tiene una parte gruesa y una parte delgada. La parte gruesa sería la malla del cable junto con el hilo central y la parte delgada solamente el hilo central. En la antena de cuarto de onda no existe esa parte gruesa, solo existe la parte del hilo central, porque el tierra es hecho por la tarjeta electrónica o el chasis del equipo. Por eso que la antena de media onda necesita del chasis del equipo. Entonces, si le pongo un cable, yo voy a estar alargando una parte de la antena. Por eso que se cambia la frecuencia de sintonía de la antena. El ideal es siempre usar media onda cuando se vas a poner un cable. Me pregunta Joaquín cuál es la mejor opción de combinar antenas de micrófonos y de in-ears. Bueno, un punto importante, no sé si es eso que preguntan, pero no hay cómo combinar in-ears y micrófonos en la misma antena. ¿No? Hay que tener antenas de los in-ears vienen por un combinador de antena a su antena de transmisión y los micrófonos a través de un distribuidor de antena a sus dos antenas de recepción. Y siempre que estén alejadas para evitar contaminación de los micrófonos con la alta potencia de los in-ears. Me pregunta Alex si cuando se usan las antenas de media onda en receptores UHF-R y amplificadores de pasaje, que es el UA830, si es mejor ponerlos cerca de la antena o después. Depende de la ganancia que vas a amplificar y el ideal, me gusta más ponerlos cerca de la antena porque amplifico menos el ruido. Si lo pongo después del cable, la relación sin el ruido ya no está tan buena, entonces voy a amplificar más el ruido. Entonces, más cerca de la antena, mejor. El cable adecuado para alejar antenas de un equipo ULX de unos 15 metros, me pregunta Juan. El ideal, dependiendo de la frecuencia, del grupo de frecuencia del ULXD, pero para unos 15 metros, nosotros tenemos el UA 850, que es un cable de 50 pies, que va a te dar más o menos unos 15 metros. Este cable es buenísimo porque ya es un cable RG8X, que es de baja pérdida para esta distancia. Entonces, el cable se llama UA850. Los PSM200, Germán me pregunta, los PSM200, ¿qué tipo de antena tienen? Tienen antena de cuarto de onda, perdón.
Me pregunta Nicolás si el tipo de iluminación usada en comercial de televisión produce la interferencia. La luz no tanto, pero el control sí, si es un control inalámbrico sí produce interferencia. Janet me preguntas qué pasa con las antenas que traen control de dBs. El control de la ganancia, que serían los dBs, es para compensar la pérdida del cable. Entonces, el ideal es conectar el cable, mira qué señal tiene en el receptor. Si tiene poco señal, aumenta 3 dB. Si todavía tiene muy poco señal, aumenta los 10 dB para que llegue un buen señal en el receptor, pero que nunca se prenda el rojo. Estamos con un problema de tiempo ahora que estoy muy... Uy, hay muchas preguntas, muchas preguntas. Los agradezco mucho la presencia. Infelizmente no te voy a poder contestar las preguntas ahorita porque ya agotamos el tiempo. Mándame las preguntas a mi dirección de correo electrónico y las contesto individualmente. ¿Okay? Muchas gracias y que tenga un lindo final de semana.